Clemente Ramírez nunca fue un hombre de palabras bonitas. Era del tipo que cargaba más callos en las manos que recuerdos en el bolsillo, y aún así tenía memoria de sobra para guardar el nombre de cada persona que ayudó, aunque esas personas ya ni siquiera se acordaran de él. Esa tarde bochornosa de enero, en pleno centro de Jalisco, cruzó la calle principal como quien atraviesa un río a contracorriente, con pasos firmes, sandalias de cuero reventadas y una sotana marrón, cosida tantas veces que ya parecía un remiendo completo. Al hombro llevaba una mochila de lona, vieja como él, y en la cabeza un sombrero de paja que ya había enfrentado más sol que cualquier toldo de feria. A sus 73 años, Clemente era una figura olvidada del mundo moderno, alguien que parecía haber salido de otra era, pero aquel día, con sudor bajando por la nuca y un brillo sereno en los ojos, llevaba dentro de sí un propósito que nadie allí sería capaz de imaginar. El reloj de la concesionaria marcaba las 14:17, cuando empujó la puerta de cristal con el cuidado de quien no quiere molestar. El aire acondicionado le golpeó el rostro como un rechazo educado, de esos que sonríen mientras empujan hacia afuera. Dentro, todo brillaba. Los pisos encerados, los paneles LED, los coches relucientes con nombres en inglés que Clemente apenas podía pronunciar. Fue recibido con miradas que decían más que cualquier palabra. Miradas que reían, que juzgaban, que calculaban el coste de su presencia en aquel ambiente. Uno de los vendedores, un muchacho de pelo engominado y zapatos de punta fina, susurró a su colega sin disimular: «Perdió el camino al mercado». Pero Clemente no respondió. Solo caminó hasta el mostrador central donde estaba el tótem de atención y dijo, con la simplicidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo: «Buenas tardes, quiero comprar 5 camionetas, si pueden atenderme». Por unos segundos, el silencio allí dentro fue casi sagrado, pero no del tipo que inspira reverencia, sino el que precede a la burla. Una risa nasal escapó de una de las vendedoras y pronto se convirtió en una carcajada ahogada detrás de la tarjeta de identificación dorada. Otro empleado, más osado, soltó un «¿5 camionetas?», como quien oye una broma demasiado buena para ser verdad. Clemente asintió con la cabeza, sin cambiar el tono de voz ni el semblante sereno. «Eso mismo, 5. Necesito que tengan buena capacidad de carga. Voy a usarlas para transportar víveres y medicamentos». Del otro lado del showroom, un hombre de blazer azul, probablemente el supervisor, lanzó una mirada hacia el grupo. Ese tipo de mirada que manda seguir el juego, fingir educación. El mismo muchacho que había bromeado se recompuso y esbozó una sonrisa falsa del tipo que no llega a los ojos y preguntó: «¿Y usted tiene algún financiamiento aprobado? ¿Crédito limpio en el banco?». Clemente entonces hizo algo que los dejó a todos más incómodos que cualquier respuesta directa. Sacó del bolsillo un pequeño sobre de papel pardo, bien doblado, y lo colocó sobre la encimera de mármol con delicadeza. «Prefiero pagar en efectivo, pero antes me gustaría saber qué modelos tienen en stock». El sobre quedó allí, inmóvil, como una semilla lanzada en el concreto. Nadie quería tocarlo, pero todos miraban con curiosidad creciente. El muchacho dudó, como quien no sabe si está siendo puesto a prueba o engañado. «Mire, señor, no sé si este es el lugar correcto para que usted busque vehículos. Quizás en un concesionario más accesible», dijo, intentando mantener un tono profesional. Clemente solo sonrió con los ojos y respondió, tranquilo: «Agradezco su preocupación, mijo, pero mi dinero vale lo mismo que el de cualquiera aquí, y yo vine a hacer una inversión importante». En ese momento, incluso quienes reían ya no estaban tan seguros de si aquello era locura o convicción. No tardó en que el gerente fuera llamado por uno de los vendedores, medio asustado, como quien llama al técnico, cuando el
Cliente se complica demasiado. Hay un señor aquí que quiere comprar 5 camionetas en efectivo, dijo el muchacho en un tono entre sarcástico e incrédulo, como si relatara la aparición de un ovni. El gerente, que hasta entonces estaba en su sala de cristal, salió ajustándose la corbata con impaciencia. Era un hombre de mediana edad, postura rígida, mirada cortante, de esos que aprenden temprano que en ambientes de poder la duda es debilidad y la compasión un lujo. Cuando vio a Clemente de München, espaldas, parado allí con la mochila a los pies y el sombrero ligeramente inclinado, su expresión cambió por un segundo, un único segundo, pero lo suficiente para que la sangre se le helara en las venas. «¿Papá?», murmuró, como quien ve un fantasma en medio de la gran ciudad. Clemente se giró despacio, como si ya esperara aquel reencuentro desde hacía mucho tiempo, pero sin prisa, sin peso. «Hola, hijo», dijo, con el mismo tono sereno que usaba desde que entró. El gerente, llamado Rodrigo por todos allí, perdió el color por completo. Las risas cesaron. La sala quedó suspendida en un silencio incómodo, como si el aire se hubiera atragantado. Rodrigo dio 2 pasos hacia adelante y luego retrocedió, intentando entender si aquello era una visita o un enfrentamiento. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó, en un tono que sonó más a acusación que a curiosidad. Clemente se encogió de hombros, simple como siempre. «Vine a comprar camionetas. Necesito 5». Rodrigo apretó los dientes, desvió la mirada hacia sus colegas que observaban, atónitos, y luego susurró: «Usted no puede aparecer así. Aquí no es lugar para esto. Va a acabar avergonzando a la familia». Rodrigo hablaba bajo, pero la tensión en su voz reverberaba como un trueno ahogado. Había rabia allí, sí, pero también algo más difícil de nombrar. Quizás vergüenza, quizás miedo. Clemente no se alteró. Solo lo miró con una calma que hería más que cualquier palabra áspera. «¿Todavía te avergüenzas de mí, mijo?», preguntó, sin ironía, sin rencor, solo con el dolor crudo de quien conoce bien el silencio entre sus propios hijos. Rodrigo miró a su alrededor, consciente de los ojos curiosos de sus colegas. «No es eso, es que este lugar es diferente. La gente aquí no va a entender. Usted está vestido como si hubiera venido a plantar maíz, no a comprar coche». Clemente rió con ligereza. «Pues vine a hacer las 2 cosas, hijo. Comprar los coches y plantar esperanza. Pero por lo visto, la tierra aquí está demasiado dura». Rodrigo cerró los ojos por un instante, intentando contener el torbellino que crecía dentro de su pecho. Aquella figura simple, con olor a camino, estaba rompiendo todas las barreras que él erigió para mantener su vida organizada, limpia, sin vestigios del pasado. ¿Usted todavía vive en esa granjita que se cae a pedazos? ¿De verdad cree que puede venir aquí, sacar un fajo de billetes de una mochila y comprar 5 vehículos como si estuviera comprando verduras en el mercado?», espetó, sintiendo la rigidez en su propio tono. Clemente solo asintió y respondió con la misma firmeza suave que usaba para corregir niños en el albergue. «Cada centavo que tengo fue guardado con propósito. No para mí, yo ya tengo lo que necesito. Pero hay mucha gente por ahí que aún no tiene ni dónde acostarse, y esas camionetas van a ayudar a cambiar eso». Rodrigo se mordió el labio inferior. Algo dentro de él temblaba, pero aún se resistía. El silencio entre los dos parecía más espeso que el aire refrigerado de la tienda. Rodrigo intentaba mantener el rostro impasible, pero los ojos delataban la confusión que hervía por dentro. Aún recordaba el día en que se fue de casa, hace más de una década, gritando que nunca más volvería. Todo por una decisión que, en su momento, consideró una traición. Clemente había donado buena parte de la herencia familiar, tierras, maquinaria, hasta cabezas de ganado, para construir un albergue. Un albergue, según él, para gente que nadie más quiere cerca. Rodrigo entendió aquello.
En realidad, no quiso entender. Creía que su padre estaba tirando el legado de la familia por un idealismo sin sentido. Usted destruyó todo lo que el abuelo construyó. La hacienda pudo haberse convertido en un imperio, gritó en su momento. Y Clemente, calmado como siempre, respondió: prefiero un albergue lleno de gente viva que una hacienda vacía llena de orgullo muerto. Ahora, años después, allí de pie ante aquel hombre de manos gastadas y voz mansa, Rodrigo sentía la vieja rabia dando paso a una inquietud más profunda, la duda. Clemente se agachó con cierta dificultad, abrió la cremallera de la mochila y sacó de dentro un cuaderno de tapa azul descolorida con la espiral torcida y las páginas marcadas por el tiempo. Era un cuaderno viejo, de esos que se compran por unos centavos en mercerías de barrio, pero que parecía contener dentro de él el corazón de una vida entera. Anoté todo aquí, mijo. Cada donación, cada peso ahorrado, cada ganado vendido, los premios que gané con las cosechas orgánicas, ¿recuerdas? Nunca usé ese dinero para mí, lo guardé todo, porque hice una promesa. Rodrigo frunció el ceño, más confundido que nunca. ¿Promesa a quién? Y fue ahí cuando Clemente lo encaró con ojos empañados por primera vez. A un niño que enterré a los 15 años, hijo de una mujer que el mundo olvidó. Prometí que seguiría cuidando de los que nadie más quiere cuidar. En ese momento, hasta el sonido ambiente de la tienda pareció cesar. Mildew, cuaderno con sus páginas amarillentas y garabatos precisos, se convirtió en el centro de atención. Rodrigo tomó el objeto con cierto recelo, como si fuera algo sagrado. Revisó las anotaciones, fechas, lugares, nombres, descripciones minuciosas de todo lo que se había hecho con el dinero. Todo estaba allí: las donaciones a un hospital rural, los sacos de arroz entregados a comunidades aisladas, los recibos de premios en ferias agrícolas e incluso notas de agradecimiento escritas por niños con caligrafía torcida. ¿Esto es real?, murmuró, como si aún no pudiera aceptarlo. Clemente asintió con los ojos firmes. Siempre pensaste que yo era solo un viejo terco, Rodrigo. Pero lo que hice con la herencia no fue un desperdicio, fue una siembra, y ahora estoy cosechando. Esas camionetas van a servir para eso, para seguir llevando esperanza a quien no tiene ni camino. Fue entonces cuando una mujer, sentada en la sala de espera de la concesionaria, se levantó en silencio. Se acercó, despacio, con los ojos muy abiertos, como quien reconoce a una celebridad. Usted es Clemente. Clemente de la Casa Verde, al final del camino de tierra, preguntó con la voz temblorosa. Él sonrió, como quien reencuentra a alguien de la infancia. Sí, hija. ¿Acaso eres Renata de la familia Pacheco? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Usted me salvó. Tenía 17 años. Llegué a su albergue después de huir de casa. Estaba destrozada. Usted me dio comida, techo, me enseñó a plantar. Fue la primera vez que me llamaron hija, aunque no fuera de sangre. Todo el showroom quedó en silencio. Vendedores, clientes, hasta el guardia de la puerta. Todos ahora escuchaban, con el corazón encogido, una historia que comenzaba a desmantelar todos los prejuicios que cargaban. Después de Renata, lo que parecía imposible sucedió. Más personas se levantaron. Una señora de cabellos blancos, que hasta entonces hojeaba una revista de lujo, dejó el material en su regazo y se acercó. Soy maestra, jubilada, y conozco su albergue. Una de mis alumnas que perdió a sus padres en un incendio fue acogida por usted. Ella me dijo que nunca durmió tan segura como en esas camas simples, de colchón delgadito, pero llenas de paz. Clemente escuchaba con la humildad de quien nunca hizo por aplauso, solo por misión. Rodrigo observaba todo en silencio, con el rostro dividido entre incredulidad y arrepentimiento. Era como si su padre, a quien él juzgaba demasiado simple para el mundo moderno, estuviera
siendo revelado allí como una especie de faro silencioso en una sociedad sumergida en la oscuridad. Uno de los vendedores, el mismo que se había burlado del sombrero de paja, carraspeó y dijo en un tono casi tímido: «Mi primo pasó un tiempo en rehabilitación. Creo que también fue en su albergue. Siempre hablaba de un viejo de habla mansa que le hacía cuidar las gallinas y conversar con las plantas. En su momento nos reíamos. Ahora entiendo lo que quería decir. El showroom, antes lleno de risitas contenidas y miradas de juicio, ahora parecía una sala de testimonios. Clemente permanecía sereno, como si ya hubiera vivido todo aquello 1000 veces, como si supiera que el bien, tarde o temprano, regresa, no como trofeo, sino como eco. Rodrigo, con el cuaderno aún en las manos, se sentó lentamente en una de las sillas. Estaba pálido. El orgullo comenzaba a deshacerse como tinta antigua en papel mojado. Y por primera vez se preguntó: ¿en qué momento dejé de ver a este hombre como padre y pasé a verlo solo como un obstáculo? Mientras escuchaba aquellos testimonios inesperados, Clemente se mantuvo en silencio. Por dentro, sin embargo, algo se movía, como una piedra que, después de años, finalmente cede al flujo de un río persistente. Recordaba las noches en vela, escribiendo en aquel cuaderno a la luz de un farol, solo en el rancho. El frío que entraba por las rendijas de la madera, el sonido de los grillos y el silencio que gritaba más alto que cualquier discusión con sus hijos. Muchas veces se preguntó si valía la pena, si no había sido tonto al renunciar a todo en nombre de gente que muchas veces ni siquiera daba las gracias. Pero había algo dentro de él, una fuerza antigua, ancestral, que decía: continúa, alguien necesita continuar. Y así seguía, como un labrador de almas. Incluso cuando todos se fueron, incluso cuando sus hijos le dieron la espalda, incluso cuando la soledad era su única compañera en el desayuno. Rodrigo, aún sosteniendo el cuaderno como quien sostiene una reliquia, parecía paralizado. Él, que tantas veces se había enorgullecido de ser lógico, de hacer negocios con precisión quirúrgica, ahora estaba ante un hombre que nunca tuvo un MBA, nunca leyó un libro de finanzas, pero construyó algo a lo que ninguna empresa en la ciudad se acercó: un legado de amor. El hijo recordaba cómo despreciaba el rancho de su padre. Lo encontraba pequeño, anticuado, sin valor. Hoy, cada pajita de aquella estructura parecía más sólida que las columnas de mármol de aquel showroom. Y aún así, Rodrigo sentía vergüenza, vergüenza de sí mismo, vergüenza por haberse reído de la simplicidad, por haber llamado debilidad a lo que ahora reconocía como valentía. Y la pregunta que más le dolía: si mi padre no hubiera venido aquí hoy, ¿habría pasado toda la vida sin saber quién era realmente? Clemente se acercó a Rodrigo despacio, sin prisa, como quien respeta el tiempo del dolor. Miró a su hijo con ternura y una punzada de tristeza. No esa tristeza amarga de quien quiere venganza, sino la tristeza mansa de quien lamenta el tiempo perdido. Sabes, mijo, yo nunca quise que estuvieras de acuerdo conmigo. Solo quería que me escucharas, pero tú tenías tus planes. Y yo nunca quise ser una piedra en tu camino. Solo que mientras tú subías, vi a tanta gente caer y no pude dar la espalda. Rodrigo se mordió los labios, intentando contener una emoción que ya se le escapaba por los ojos. La verdad es que no recordaba la última vez que su padre lo había llamado mijo. Era como si en esa palabra simple estuviera contenida toda una infancia. Tardes de pesca en el arroyo, historias contadas al borde de la estufa, el olor a cuero mojado y a café fuerte al amanecer. La vergüenza apretaba como un nudo en su pecho. Rodrigo se levantó, caminó unos pasos y se dio la vuelta, como quien busca aire. Intentaba procesar todo: las memorias, los testimonios, la revelación de que su padre había, solo,
construido algo más grande de lo que él jamás imaginó. Los vendedores seguían en silencio y hasta el sonido ambiente de la tienda parecía apagado. Clemente no le cobraba, no lo acusaba, no exigía explicaciones. Estaba allí, de pie, con sus sandalias gastadas y su sotana remendada, simplemente siendo quien siempre fue. Y quizás eso era lo que más le dolía a Rodrigo. Darse cuenta de que la grandeza de su padre no venía de lo que tenía, sino de lo que eligió ser, incluso ante la soledad, el juicio y el rechazo. Y ahora, allí, ¿cómo deshacer los años que el orgullo había construido? Rodrigo respiró hondo, intentando reunir fuerzas para decir algo. Pero antes de que saliera palabra alguna, Clemente sacó de dentro del cuaderno una hoja suelta, doblada con cuidado. Era vieja, pero bien conservada. Se la entregó a su hijo con manos firmes. Rodrigo la abrió con curiosidad y encontró allí el dibujo mal hecho de una camioneta rodeada de niños sonriendo. Sobre la imagen, con letras torcidas y grandes, se leía: Su Clemente. Cuando sea grande, volveré y le daré un camión bien grande para que lleve amor por todo el mundo. Estaba firmado solo como Tonico, 2009. Rodrigo frunció el ceño. ¿Quién es Tonico?, preguntó con voz ronca. Clemente sonrió con melancolía. Un niño que estuvo conmigo 2 años. Era flacucho, tenía miedo de todo. Me prometió esto un día en que lloró por creer que nadie en el mundo lo quería. Murió semanas después de infección generalizada, pero yo guardé esto, como si fuera una orden de Dios. Toda la tienda pareció respirar al mismo tiempo. Era como si aquel papel, sencillo y sin pretensiones, tuviera más poder que cualquier contrato firmado en aquella mesa de cristal de al lado. Rodrigo se sentó de nuevo, ahora con las manos en el rostro. Los engranajes dentro de él giraban a 1000. Entendió finalmente que su padre no quería lujos, ni aprobación, ni recuperar el tiempo perdido. Lo que él quería y necesitaba era cumplir una promesa hecha a un niño olvidado por el mundo. Clemente no buscaba gloria, buscaba sentido. Y ese sentido estaba hecho de rostros, historias, abrazos dados en la oscuridad. La camioneta no era solo un vehículo, era un barco que atravesaría desiertos emocionales para llevar socorro a quien no tenía nada más. Rodrigo entonces entendió. Su padre no había venido a buscar camionetas, había venido a terminar una misión. Por unos segundos, Rodrigo se quedó allí, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido en las manos. Era como si la imagen del padre que él guardaba desde hacía años se estuviera disolviendo para dar lugar a otra completamente diferente, más firme, más luminosa, más verdadera. Recordaba cuando era adolescente y decía que su padre era un hombre anclado en el pasado, un terco que no se adaptaba al mundo moderno, y ahora percibía cuánto se había equivocado. Clemente no era un hombre del pasado, era un hombre adelantado a su tiempo, alguien que entendía lo que realmente importaba mucho antes de que los demás pudieran siquiera verlo. En aquel instante, Rodrigo no sabía si lloraba por la vergüenza, por la nostalgia o por la gratitud. Quizás era por todo al mismo tiempo. El peso de la armadura que él cargaba, construida a lo largo de años de dureza, comenzó a ceder. Clemente, sin dramatismo, solo miró a su hijo con la dulzura de siempre. No le cobraba nada, ni una disculpa, ni explicaciones, ni promesas. Clemente nunca fue hombre de palabras bonitas. Era de gestos simples, de esos que atraviesan el tiempo. Mientras todos en la tienda esperaban algún gran discurso, alguna frase impactante, él solo extendió la mano y dijo: «Si tienes valor, ayúdame a elegir los colores de las camionetas». Eso fue todo. Y aquello que parecía poco, en ese momento, lo fue todo. Rodrigo levantó los ojos empañados, respiró hondo y asintió. Un movimiento sutil, pero que llevaba dentro de él años de distanciamiento siendo finalmente acortados.
Por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo estaban en el mismo lugar. No solo físicamente, sino en el alma. Cuando padre e hijo se giraron hacia el pasillo de los vehículos, las miradas que antes eran de desprecio y burla, ahora llevaban otra cosa: respeto, admiración y vergüenza. Algunos vendedores, antes tan hábiles en hacer bromas, ahora parecían demasiado pequeños ante la grandeza silenciosa de aquel hombre de sombrero de paja y sotana remendada. Uno de ellos, más joven, dio 2 pasos al frente y extendió la mano a Clemente. «Perdóneme, señor, yo no sabía». Clemente sonrió con los ojos, apretó la mano del muchacho con firmeza y respondió: «Ahora lo sabe». Y eso ya lo cambia todo. Eso era lo que él hacía con las personas. Mostraba que cada nuevo saber traía una nueva oportunidad. Y quizás por eso tantos lo seguían. Porque con Clemente nadie era solo el error que cometió, sino también todo aquello en lo que aún podía convertirse. Rodrigo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír con su padre. Caminaban entre los coches como 2 niños en un parque de atracciones. Clemente miraba las camionetas como quien observa herramientas de un oficio sagrado. Comentaba sobre espacio de carga, resistencia en caminos de tierra, capacidad de tracción, mientras Rodrigo intentaba seguirle, entre risas contenidas y ojos empañados. En cierto momento, Clemente se detuvo ante un modelo blanco y dijo: «Esta irá al pueblo de Santa Rosa. El camino para allá es un infierno cuando llueve, pero allí hay una mujer llamada Doña Elvira. Cuida de 20 niños. Sola. La llevaremos de allí cada mes para buscar provisiones». Rodrigo se quedó en silencio. Era como si en cada vehículo Clemente ya vislumbrara un destino, un propósito, una historia esperando ayuda. La tienda de lujo se transformaba poco a poco en un centro de planes sagrados, y todos, incluidos los clientes, sabían que estaban presenciando algo que no se olvida. Clemente caminaba con una calma casi litúrgica entre las camionetas, como si estuviera bendiciendo cada una con la mirada. Tocaba la carrocería con respeto, golpeaba suavemente las cajas, como quien prueba no la estructura, sino la confianza que podría depositar en aquello. Eligió una azul marino y dijo: «Esta va para el altiplano. Allí hay un señor que perdió las piernas en el accidente de la fábrica. Él fabrica sillas de ruedas con restos de hierro. Le llevaremos aluminio». Rodrigo escuchaba en silencio, como un discípulo ante un maestro que por años había ignorado. No era solo admiración, era el inicio de una reparación. La conciencia de que Clemente había vivido lo que muchos predicaban y nunca practicaban. Un hombre que nunca tuvo lujo, pero conocía el valor exacto de lo que importaba. Y ahora, incluso en silencio, daba una lección de humanidad en una tienda donde los valores casi siempre venían con signos de dólar. A cada elección, Clemente revelaba un nombre, un pueblo, una historia. Para él, nada era genérico, cada destino era personal. Una camioneta roja sería destinada al transporte de medicamentos para comunidades indígenas aisladas. Otra, plateada, llevaría material escolar para un proyecto itinerante de alfabetización en regiones sin energía eléctrica. Rodrigo empezó a anotarlo todo, casi sin darse cuenta, como si quisiera registrar para no olvidar ningún detalle. Era como si su padre estuviera revelando un mapa secreto, no de tesoros escondidos, sino de corazones esparcidos por México que aún creían en el bien. Y, por primera vez, Rodrigo entendió que la misión de su padre nunca fue sobre caridad, era sobre dignidad, era sobre mirar a los ojos de los olvidados y decir: «Tú aún importas, vine aquí para recordártelo». Mientras Clemente conversaba con un mecánico sobre la posibilidad de adaptar una de las camionetas con compartimentos refrigerados para llevar vacunas que no pueden llegar calientes, como decía,
Un murmullo comenzó a apoderarse de la tienda. Una señora que esperaba atención se acercó diciendo: «¿Usted es Clemente, del albergue en San Miguel?» Pi. Oír la confirmación, se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de agua. «Mi nieto salió de las drogas por culpa de ese lugar. Ni siquiera sabíamos quién lo cuidaba, solo sabíamos que era un hombre bueno. Gracias, señor. Muchas gracias». Fue como encender un fósforo en un almacén lleno de pólvora emocional. Uno a uno, otros clientes y empleados comenzaron a acercarse, contando historias, recuerdos, pequeños milagros cotidianos que de alguna forma llevaban el nombre o el rastro de Clemente. Y así, en aquel lugar donde el dinero siempre tuvo más voz que la verdad, comenzó a resonar algo raro: reconocimiento genuino. Rodrigo miraba todo aquello con un nudo en la garganta. Durante años había alimentado una narrativa interna de que su padre era un hombre ingenuo, casi tonto, que desperdiciaba lo que tenía en causas perdidas. Y ahora estaba allí, viendo a desconocidos arrodillarse emocionalmente ante aquel viejo de sandalias gastadas y sombrero de paja, como si estuvieran ante un santo sin altar. Aquello lo destrozaba y lo curaba al mismo tiempo. El gerente de la tienda ya no era más gerente, era solo un hijo ante un padre que nunca dejó de ser grande. Rodrigo no sabía si aquello era redención, pero sentía que era el comienzo de ella. Y en algún lugar muy profundo sabía que nada, absolutamente nada, sería como antes. Uno de los vendedores más antiguos de la concesionaria, un hombre de traje impecable y cabello cuidadosamente peinado, se acercó vacilante. Su nombre era Eugenio y era conocido por nunca inmutarse, incluso en los peores días de ventas. Pero aquella tarde estaba diferente. Con los ojos empañados, contó que había perdido a su hermano por la adicción 3 años antes y que, en aquella época, llegó a oír hablar de un albergue en San Miguel que acogía a los irrecuperables. Él nunca supo quién había fundado el lugar. Ahora, allí delante de él, estaba el hombre que no solo fundó, sino que mantuvo el albergue con sus propias manos. Eugenio se inclinó ligeramente, en un gesto medio tímido, medio reverente, y dijo: «Disculpe por haberlo juzgado por su apariencia. Hoy entendí que hay libros que solo se leen con el corazón». Mientras tanto, Clemente continuaba como siempre, sereno, presente, como si nada de aquello fuera extraordinario. Él nunca hizo nada esperando algo a cambio. Eso era lo que más impresionaba. No se embriagaba con elogios, no se inflaba con el reconocimiento. Solo sonreía con simplicidad, como quien sabía cumpliendo que estaba una misión más grande que él mismo. Cuando Rodrigo intentó interrumpir aquel momento para apurar el papeleo de la compra, Clemente respondió con calma: «Las camionetas llegarán a su debido tiempo. Antes de eso, necesitamos plantar más que neumáticos. Necesitamos plantar entendimiento». Y así, en medio de los papeles de compra y los formularios de financiamiento, se plantó allí algo que ningún contrato podría contener: una semilla de humanidad. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Uno de los clientes más ricos de la tienda, un empresario llamado señor Valdez, que hasta ese momento observaba todo desde lejos, con una expresión de desdén contenido, pidió hablar. Era un hombre conocido por su frialdad y por tratar a los empleados con indiferencia, pero en ese momento algo en él parecía haberse resquebrajado. Carraspeó, se ajustó los puños de la camisa y dijo: «Señor Clemente, tengo camiones parados en el almacén de mi empresa. Si alguno sirve para su misión, están a su disposición». Toda la tienda se quedó en silencio. Nadie esperaba aquello. Rodrigo miró a su padre, esperando un gesto de orgullo o sorpresa. Pero Clemente solo le puso la mano en el hombro al hombre y respondió: «No estoy aquí para cambiar negocios. Estoy aquí para tocar corazones». Si el suyo se conmovió, entonces ya valió la pena. Aquello abrió una puerta invisible. En pocos minutos, otros comenzaron a ofrecerse.
Una mujer propuso donar ropa. Un joven mecánico pidió ser voluntario para las revisiones de las camionetas. Una pareja ofreció ayuda con el transporte de medicamentos. Era como si, alrededor de Clemente, la gente recordara que tenía algo que ofrecer y que donar no era solo un gesto, sino un reencuentro consigo mismo. Rodrigo observaba todo esto como si estuviera dentro de una película, y quizás lo estaba. Una película que él nunca quiso dirigir, pero de la que ahora se convertía en parte esencial. Por primera vez, él no quería estar entre bastidores de la vida de su padre. Quería caminar a su lado, o si era necesario, solo cargar sus bolsas, sus cuadernos, sus planes, porque finalmente comprendía que amar a alguien no era intentar cambiarlo, sino aceptar la misión que él vino a cumplir. Más tarde, cuando la agitación en la concesionaria disminuyó y las voces volvieron a su tono habitual, Rodrigo y Clemente se quedaron solos por unos minutos en una de las salas de reuniones. El aire acondicionado zumbaba suave y el sol comenzaba a ponerse afuera, tiñendo las paredes con un tono dorado que hacía que el viejo sombrero pareciera una corona de paja. Rodrigo no dijo nada de inmediato. Solo observaba a su padre como si intentara memorizar cada arruga, cada detalle del rostro que tanto tiempo había evitado mirar. Clemente, por su parte, revolvía el cuaderno con la misma atención de quien maneja una reliquia. No había rencor en sus ojos, solo una especie de paz profunda, esa que solo habita en quien vive alineado con lo que cree. Hasta que, en un susurro, Rodrigo habló: ¿por qué nunca me buscó? La respuesta llegó con la naturalidad de quien no guarda culpa. Porque el amor no obliga, espera. Fue en ese momento que Rodrigo se desmoronó por dentro. Las lágrimas vinieron sin alarde, como lluvia de madrugada. Intentó contenerse, justificarse, quizás pedir disculpas, pero Clemente solo se levantó, le puso la mano en el hombro a su hijo y dijo: ya pasó, estás aquí ahora, eso es todo. Y lo fue todo, porque en ese gesto, sin juicio, reproches, sin discurso, había más redención que en cualquier pedido de perdón. Era el tipo de reconciliación que no se hace con palabras, sino con presencia. Y en aquel final de tarde en Jalisco, en una oficina de cristal y metal, un padre y un hijo se reencontraron no como eran, sino como se habían convertido. Dos hombres transformados por un amor que sobrevivió al tiempo, al silencio y al dolor. Aquella noche, cuando Clemente volvió a su pequeña casa de adobe en las afueras de San Miguel, la luna parecía más cercana de lo habitual. Quizás era solo una impresión, pero había algo diferente en el cielo. El silencio alrededor era el mismo de siempre, interrumpido solo por los sonidos del campo, algún grillo insistente, el susurro de árboles distantes. Colgó el sombrero en un clavo torcido en la pared, se lavó la cara en la palangana de barro y se sentó en la mecedora de madera que él mismo había hecho años atrás. El cuaderno con los registros estaba sobre su regazo y lo acariciaba como quien toca un animal antiguo y fiel. No había orgullo en el corazón de Clemente, solo gratitud. Gratitud por haber aguantado firme tantos años, incluso sin aplausos, incluso siendo incomprendido por sus propios hijos. Aquella noche fue como un largo alivio, como si el alma se hubiera quitado las botas pesadas del camino. Rodrigo, por otro lado, no pudo dormir. Se revolvía en la cama como quien intenta encontrar posición para un alma en reconstrucción. Cada frase del padre, cada gesto, cada recuerdo de la infancia regresó como olas, algunas dulces, otras demasiado saladas. Recordó el día en que Clemente le dio su bicicleta a un niño vecino que no tenía juguetes y cómo él, a los 11 años, se enfureció. En ese momento lo consideró una injusticia. Hoy entendía que había sido una lección. Rodrigo percibió que había crecido queriendo demostrar que era diferente a su padre, más racional, más práctico, y quizás por eso se había distanciado tanto de lo esencial.
Ahora, con el corazón abierto y la armadura oxidándose poco a poco, sabía que necesitaba hacer más que solo pedir disculpas. Necesitaba ser digno de la sangre que corría por sus venas. La sangre de un hombre que eligió amar, siempre, incluso cuando no fue amado a cambio. El día siguiente amaneció como cualquier otro en el interior de Jalisco, pero algo flotaba en el aire, una vibración invisible, como cuando la tierra tiembla levemente antes de una lluvia bendita. Clemente ya estaba de pie antes del sol, como de costumbre. Preparó el café en una cafetera de hierro, encendió el fogón de leña y alimentó a las gallinas del pequeño corral. La vida allí estaba hecha de repeticiones simples, pero había una expectativa que crecía en su pecho, aunque él no la admitiera ni para sí mismo. Miraba el horizonte, como quien espera una respuesta, no del mundo, sino del tiempo. A las 7:30, un ruido distante, metálico y fuerte, rompió la rutina. Primero un motor, luego otro y otro, hasta que 5 camionetas nuevas surgieron, subiendo el caminito de tierra en fila, levantando polvo dorado y emoción. Los vehículos se detuvieron frente a la casa de Clemente como en una coreografía ensayada por el destino. De dentro de ellos comenzaron a salir personas, hombres y mujeres de diferentes edades, algunos con ropa de trabajo, otros con los ojos rojos de quien había llorado en el camino. Eran exresidentes del albergue que Clemente fundó, gente a la que él había rescatado de la adicción, del abandono, de la desesperanza. Cada uno de ellos ahora conducía una de las camionetas que Clemente había soñado comprar. Sonrieron, se abrazaron, se emocionaron. Uno de ellos, con la voz quebrada, dijo: «Escuchamos lo que pasó ayer y vinimos a cumplir su promesa, Clemente, porque usted nunca se rindió con nosotros. Ahora es nuestro turno». El viejo se quedó en silencio por unos segundos. Luego, los ojos se le empañaron y solo dijo: «Entonces, a trabajar. El mundo nos necesita». Cada persona que bajó de las camionetas traía una historia diferente, y todas llevaban a Clemente. Estaba Mariela, que llegó al albergue a los 16 años después de huir de un padrastro violento. Hoy era enfermera voluntaria en zonas de riesgo. También estaba Esteban, exdrogadicto, que ahora trabajaba en rehabilitación y había fundado un grupo de apoyo en el interior. Y el pequeño Teo, a quien Clemente acogió siendo un bebé, abandonado en la puerta del albergue en una noche de lluvia, ahora era un joven fuerte, con mirada decidida y manos que sabían cuidar. No venían solo a devolver un favor, venían a cerrar un círculo. Cada uno de ellos llevaba en los ojos una chispa de lo que Clemente había encendido, la certeza de que nadie es tan pequeño que no pueda ayudar, ni tan perdido que no pueda ser encontrado. El viejo caminaba entre ellos sin prisa, saludando uno por uno como un padre que reencuentra a sus hijos en una cena tardía. Cada abrazo parecía disolver años de silencio. Cada risa traía de vuelta un tiempo donde todo parecía imposible. Rodrigo llegó poco después en coche, aún vistiendo su camisa de vestir, pero con los botones abiertos y el semblante ligero como nunca. Cuando vio la escena, se detuvo por unos segundos. Fue invadido por un sentimiento que no sabía nombrar, algo entre arrepentimiento y reverencia. Caminó hasta Clemente y delante de todos le tomó la mano y dijo: «Si me deja, yo también quiero ayudar». No era una petición, era un nuevo comienzo. Y Clemente, sin soltar la mano de su hijo, respondió como quien sella un pacto: «La misión es grande, hijo mío, pero ahora somos más». Las camionetas no eran solo vehículos, eran semillas. Cada una fue equipada con lo que tenían: medicamentos, ropa, alimentos, juguetes y libros donados por comunidades vecinas, ONG aliadas e incluso habitantes que oyeron la historia en la radio local. En los cristales traseros pintaron con pintura blanca los nombres de los destinos: San Mateo, El Tule,
Tierra Caliente, La Soledad y Las Cruces. Pueblos pequeños, olvidados, donde el abandono era la regla y la esperanza andaba a pie. El plan era simple: crear rutas solidarias, donde cada vehículo sería responsable de abastecer y atender esas regiones. No habría lucro ni estatus, solo servicio. Rodrigo, que hasta 2 días antes ni quería recordar el nombre de su padre, ahora coordinaba todo con una entrega silenciosa, como si se redimiera con cada hoja de cálculo rellenada, con cada saco de arroz apilado en el compartimento de carga. Clemente no quiso dar un discurso. No era hombre de palabras largas, prefería el tipo de habla que se comunica con el ejemplo. Pero aquella mañana, ante sus antiguos protegidos y ahora compañeros de misión, dijo algo que quedó grabado en todos. No salvamos el mundo solos, pero podemos evitar que se hunda en algunos lugares, y eso ya es mucho. Después de eso, subió a la primera camioneta junto a Mariela y partió carretera afuera. El sol, alto en el cielo, parecía abrir camino. Las piedras del I-150, camino que antes lastimaban los pies de Clemente cuando iba a pie a visitar enfermos, ahora se convertían en polvo bajo los neumáticos nuevos. Era como si la vida dijera: ahora sí. Y él fue, sin mirar atrás, porque sabía que lo que importaba estaba al frente y alrededor. En la primera semana, las camionetas recorrieron más de 1000 kilómetros juntas, como una flota de socorro silencioso. Llegaban donde nadie más llegaba. En Tierra Caliente, una señora de 92 años lloró al recibir pañales geriátricos, algo que no veía desde hacía meses. En La Soledad, un niño que nunca tuvo juguetes recibió un camioncito de madera y dijo que un día quería conducir uno grande como ese. En San Mateo, una joven embarazada pudo ser llevada para un control prenatal seguro por primera vez. Pero lo más hermoso era que nadie preguntaba por religión, por pasado, ni por apellido. La ayuda era entregada con una sonrisa y un «estamos con ustedes». Aquello no era caridad, era reparación. Era como si las heridas invisibles de aquellas tierras comenzaran poco a poco a cicatrizar. Mientras tanto, la historia de Clemente cobraba voz. No era él quien la contaba, eran los otros. Un vendedor de la concesionaria que se había burlado de él el primer día publicó un texto emocionado en las redes sociales contando lo que vio. La publicación se hizo viral. En pocas horas, periódicos locales comenzaron a buscar al hombre de las camionetas. Y pronto la televisión llegó también. Pero Clemente, reacio a las cámaras, rechazó entrevistas. Solo dijo: si quieren contar algo, cuenten sobre las personas a las que ayudamos. Yo solo soy el medio. Rodrigo, que en el pasado se habría sentido encantado con la atención de los medios, ahora entendía. Por primera vez en años, no se sentía un gerente, se sentía hijo. Y sentía también una misión naciendo allí, entre el polvo, el sudor y la simplicidad. En la segunda visita a Las Cruces, un joven que antes lanzaba piedras a la entrada del albergue, apareció con un saco de patatas cosechadas en su patio. Dijo que quería donar. Cuando Clemente lo reconoció, solo sonrió y le ofreció café. No dijo nada sobre el pasado. Era como si aquel momento fuera suficiente para enterrar cualquier ofensa. Este tipo de transformación, silenciosa y discreta, fue lo que más conmovió a Rodrigo. Comenzó a darse cuenta de que lo que su padre hacía no era solo un gesto de bondad, era una práctica constante de perdón. Y eso lo hacía pensar en todas las veces que juzgó, que se alejó, que despreció. El peso de esas memorias venía acompañado de una necesidad urgente de hacer las cosas de manera diferente. Empezó a conversar más con los exresidentes del albergue, a escucharlos, a aprender de ellos, y cada historia que oía era como una página arrancada de su propia alma. Mientras tanto, en la concesionaria, algo inesperado sucedía. Un cliente antiguo, dueño de un hotel de lujo,
se acercó al gerente y le dijo: «Me enteré de lo que hace su padre. Quiero donar una van». Y luego vino otro ofreciendo combustible. Un tercero ofreció mantenimiento gratuito por 1 año a las camionetas. La red de ayuda crecía como un árbol que nadie más podía podar. Algunos empleados, antes bruscos, comenzaron a preguntar sobre el voluntariado. Una recepcionista pidió visitar el albergue. Era como si la simple presencia de Clemente, aquel viejo humilde de sotana remendada, les hubiera arrancado una venda de los ojos a todos. La tienda, que antes era símbolo de estatus y ostentación, comenzaba a convertirse también en un punto de encuentro de buenas acciones. Rodrigo miraba todo eso y sentía por primera vez que quizás el éxito no estaba en cifras, sino en aquello que no se puede medir. El albergue de Clemente no era grande, ni bonito a los ojos de quien busca lujo. Tenía paredes de barro reforzadas, tejas antiguas, suelo de cemento apisonado y cortinas hechas de telas coloridas cosidas por manos agradecidas. Pero lo que aquel lugar llevaba era imposible de capturar en una foto. En el patio había un árbol de tamarindo que daba sombra a un banco de madera. Y allí era donde Clemente oía las historias más difíciles, ofrecía los consejos más simples y hacía las oraciones más sinceras. Era allí también donde muchos tomaban sus primeras decisiones de cambio. No había reglas rígidas, pero había cuidado. No había castigos, pero había límites. Era una casa construida no con ladrillos, sino con presencias. Quien llegaba allí sentía que, por primera vez, no necesitaba fingir fuerza. Y eso, para muchos, era el inicio de la curación. En una de esas tardes, Rodrigo se sentó en el banco bajo el tamarindo al lado de su padre. Se quedaron en silencio por un buen rato. El sol se filtraba entre las hojas, creando dibujos de luz en el suelo, y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Rodrigo miró a su alrededor, respiró hondo y dijo: «Creo que nunca entendí lo que era el amor hasta hoy». Clemente, con una sonrisa tranquila, solo respondió: «Es que siempre buscaste en lugares diferentes a los que yo buscaba». Y en ese instante no hubo rencor, ni vergüenza, solo entendimiento. Fue como si las grietas que el tiempo abrió entre ellos hubieran sido llenadas con algo más fuerte que el cemento: humildad. Y por primera vez desde que era niño, Rodrigo apoyó la cabeza en el hombro de su padre, como quien finalmente entiende que incluso los hombres más simples pueden cargar el mundo entero a cuestas y aún sonreír. El tiempo transcurrió diferente en aquel lugar. Los días parecían largos, pero nunca pesados. Comenzaban temprano, con Clemente preparando café fuerte en una cafetera antigua, mientras los más jóvenes barrían el patio o alimentaban a los animales. Algunos cuidaban la huerta, otros cosían, pintaban o aprendían a leer. No había prisa, cada uno tenía su tiempo de florecer, y Clemente, paciente como solo los que ya han visto mucho dolor, sabía esperar. Nunca exigió que alguien se convirtiera en santo de la noche a la mañana. Sabía que antes del cambio viene la vergüenza, luego el miedo, después el valor, y solo entonces la libertad. Por eso andaba entre ellos con una mirada que no juzgaba, sino que despertaba. Muchos dijeron después que fue esa mirada la que los salvó. La mirada de quien ve más allá de la mugre, más allá de la rabia, más allá de la huida. De quien ve a la persona aún entera, incluso cuando ella misma ya se ha dado por perdida. Rodrigo empezó a frecuentar el albergue con regularidad. Al principio, como quien visita, después, como quien pertenece. Comenzó a registrar las historias de los residentes, archivar fotos, organizar campañas, creó un sitio web, empezó a escribir sobre los viajes de las camionetas, sobre los rostros detrás de cada entrega. Y poco a poco, percibió algo que nunca imaginó.
El respeto que la gente tenía por Clemente no era porque ayudaba a mucha gente, sino porque nunca esperaba nada a cambio. Aquello desmantelaba cualquier vanidad. Una noche, Rodrigo encontró el viejo cuaderno de su padre, el mismo que había mostrado en la concesionaria. Releyó cada página, cada valor anotado con cuidado, cada referencia de donación, cada anotación garabateada con letra temblorosa. Allí entendió por fin, aquella no era una historia de caridad, era una historia de alianza con los que sufren, con el propósito, con la fe. En una mañana nublada, una mujer elegante apareció en el albergue. Tacones bajos, pelo recogido en un moño rígido, perfume caro. Era la hermana de Rodrigo, que por años también había roto lazos con su padre. Había recibido el enlace del sitio web, leído cada texto, visto cada foto. Pero lo que la hizo levantarse de la silla y cruzar el país no fue la culpa, fue la nostalgia. Al pisar el terreno simple del albergue, no dijo una palabra. Solo caminó hasta Clemente y con los ojos empañados le tomó la mano. Él no preguntó nada, ni exigió explicaciones. Apretó la mano de su hija con fuerza y la atrajo para un abrazo que tardó años en suceder. La escena fue vista por algunos residentes que, sin entender exactamente quién era aquella mujer, aplaudieron en silencio. Era como si aquel abrazo sellara no solo una reconciliación familiar, sino también la entrada de un alma más al territorio sagrado que Clemente había creado. En los días siguientes, la hermana de Rodrigo, Teresa, se integró a la rutina del albergue con una naturalidad que sorprendió hasta a sí misma. La mujer que antes organizaba eventos corporativos en salones lujosos ahora ayudaba en la cocina, enseñaba clases de redacción a adolescentes y cosía cojines con retales. Y sonreía con los ojos, como quien se redescubría. Rodrigo la observaba de lejos, con una mezcla de asombro y alegría. Era como si su padre, con su fe inquebrantable, estuviera rescatando cada pedazo de la familia. No con reproches, sino con ejemplos. Y no había cómo no notar el cambio. Hasta el habla de Teresa, antes firme y protocolaria, ahora llevaba pausas suaves, palabras tiernas, cariño. Un día ella misma confesó: creí que venía a ayudar, pero fui yo quien fue salvada. En una tarde seca, de esas en que hasta el viento parece cansado, Clemente llamó a Rodrigo y Teresa hasta el porche del albergue. Se sentó en su antigua silla de madera con los pies descalzos tocando la tierra. Se quedó un tiempo en silencio antes de hablar. Cuando yo era joven, le prometí a un muchacho que nunca dejaría que nadie se sintiera tan solo como él se sentía ese día. Rodrigo frunció el ceño. Teresa escuchaba en silencio. Clemente continuó: ese muchacho era yo. Contó entonces sobre su juventud difícil, los tiempos en que mendigaba esperanza y cómo, cierta vez, sentado a la orilla de un río, decidió que, si sobrevivía, viviría para los demás. Fue allí donde nació su misión, no en un plan elaborado, sino en un dolor tan profundo que se convirtió en promesa. Ellos escucharon callados, conmovidos por la verdad cruda de aquel relato. Era como si, en ese momento, el viejo Clemente abriera no solo el corazón, sino una puerta para que sus hijos entendieran todo lo que antes parecían no poder ver. La emoción de aquel momento permaneció viva en los días que siguieron. Y cuando menos se esperaba, la historia del albergue llegó a oídos de una reportera local. La nota fue hecha con discreción, pero con sensibilidad. Salió en un periódico regional el domingo siguiente, con una foto de Clemente rodeado de niños, bajo el tamarindo. En pocas horas, la nota fue compartida decenas de miles de veces. Personas de todo México e incluso de fuera comenzaron a enviar mensajes de apoyo, donaciones, propuestas de asociación. Clemente, sereno como siempre, agradecía todo con humildad, pero sin deslumbrarse.
Seguía cosechando patatas, ayudando a cocinar, tratando a todos de la misma manera. Rodrigo, sin embargo, vio allí una oportunidad de expandir el trabajo, y Clemente, incluso con los pies en la tierra, solo dijo: mientras el corazón siga siendo el centro, de todo ve. Y así nació algo aún más grande que el albergue, un proyecto social que conectaba fincas, comunidades y centros de rehabilitación por todo el país. Las camionetas por fin cumplían su destino. Pero más que eso, Clemente estaba viendo su fe convertirse en camino. Fue entonces cuando empezaron a llegar cartas, algunas escritas a mano, en papeles amarillentos, otras por correo electrónico, enviadas desde prisiones, hospitales, aldeas distantes. Eran relatos de personas que habían sido tocadas de alguna forma por lo que vieron o oyeron sobre Clemente. Un chico de 17 años, en recuperación de adicción, escribió: «Usted me dio ganas de intentar un día más». Una enfermera jubilada, que había perdido el sentido de la vida tras la muerte de su marido, dijo: «Empecé a plantar hierbabuena en el patio después de ver su historia. Sentí que podía hacer algo útil de nuevo». Clemente leía todas con cuidado, como si fueran confidencias sagradas. Guardaba las más conmovedoras en una caja de madera hecha por uno de los chicos del albergue. Y todas las noches, antes de dormir, elegía una carta, la leía en voz alta para quien quisiera oír y decía: «No hacemos milagros, hijos míos, solo nos ponemos a disposición». En una de esas noches, mientras leía una carta, Clemente comenzó a toser fuerte. Rodrigo corrió hacia él. Era una tos seca, profunda, que parecía venir de lo más hondo del alma. Fueron al hospital esa madrugada y allí descubrieron que el viejo cargaba, silenciosamente, una enfermedad pulmonar avanzada. Los médicos se asombraron al ver los exámenes. Preguntaron cómo podía levantarse todos los días, caminar kilómetros, cargar peso. La respuesta llegó con la misma simplicidad de siempre: «No cargo peso, cargo propósito». Rodrigo se quedó en silencio, tragándose el dolor. Sabía que su padre no era eterno, pero la idea de verlo enfermar parecía injusta con el mundo. Teresa sujetaba con fuerza la mano de su hermano, y Clemente, incluso tumbado en la camilla con oxígeno en el rostro, aún sonrió a una enfermera joven que temblaba de nervios y dijo: «Vas a ser excelente, solo tienes que creer en ti». Hasta allí, él seguía siendo un faro. Clemente estuvo internado 12 días. No se quejaba, no pedía nada. Solo preguntaba con frecuencia cómo estaban los niños, si habían llegado los alimentos, si las camionetas estaban funcionando bien. Rodrigo le llevaba noticias todos los días: fotos, videos, notas, hasta un dibujo de un niño de 7 años que escribió: «Vuelve pronto, abuelo del corazón». En la cama, Clemente pegaba las notas en la pared de al lado, como si fuera construyendo un patchwork de amor. Los médicos decían que, aunque frágil, su corazón latía con una fuerza que desmentía sus pulmones. Una fuerza casi terca. Era como si el cuerpo quisiera descansar, pero el alma no lo permitiera. «Aún hay cosas que hacer», decía, incluso con la voz ronca. Rodrigo y Teresa se turnaban en las guardias. Dormían en el banco de la recepción, con una delgada manta, negándose a irse. No querían perder un minuto del tiempo que aún tenían con él. Al 13º día, por la mañana, Clemente pidió sentarse. Quería ver el sol. Abrieron la ventana de la habitación y la luz entró, suave, dorada, como una caricia divina. Él miró hacia afuera con ojos tranquilos, como quien asiste a un espectáculo ya conocido, y dijo: «Si me voy hoy, quiero que prometan una cosa». Rodrigo asintió, con los ojos llenos de agua. Teresa contuvo la respiración. «No dejen que esto se convierta solo en un recuerdo. Continúen, aunque sea a su manera. Solo no dejen morir la voluntad de cuidar». Después de eso, se quedó en silencio. Respiraba despacio
como quien se despide de su propia existencia con gratitud. Y cuando el sol se inclinó un poco más en el cielo, Clemente cerró los ojos. Se fue como vivió, sereno, presente, completo. La enfermera que entró en la habitación poco después se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego salió y dijo, se fue. Sonriendo, el funeral fue en el propio albergue, bajo el tamarindo, no por falta de opción, sino por voluntad expresa de Clemente. Quiero volverme raíz donde planté vida, decía. Vinieron personas de lugares lejanos, algunas que Rodrigo y Teresa nunca habían visto. Hubo quienes cruzaron el país en autobús solo para agradecer. Hombres y mujeres que un día fueron acogidos por Clemente se turnaban con palabras de despedida. Un joven que había sido adicto durante 20 años dijo, llorando, él me miró cuando ni yo mismo podía verme. Una señora de ojos claros contó que fue acogida embarazada y sin documentos. Él me enseñó a firmar mi nombre. Y así, entre relatos, oraciones y canciones simples entonadas en coro, la ceremonia fue adquiriendo un tono más de gratitud que de tristeza. Rodrigo, al mirar todo aquello, entendió. Su padre no dejaba un vacío, dejaba una herencia invisible, hecha de gestos, nombres, recuerdos y caminos abiertos. En los días siguientes, el albergue se convirtió. Jóvenes venían a ofrecer ayuda, profesionales se postulaban para trabajar como voluntarios, e incluso políticos locales quisieron formar parte del proyecto. Rodrigo, con la sabiduría heredada de su padre, aceptó los apoyos, pero siempre recordando lo que Clemente decía: ayuden, pero no estorben. Teresa creó una pequeña biblioteca comunitaria en una de las habitaciones antiguas, llena de libros donados, muchos con notas dentro. Una de las notas decía: este libro me salvó en una madrugada oscura. Espero que salve a alguien también. Las camionetas seguían rodando, ahora conducidas por una nueva generación de voluntarios, muchos de ellos antiguos acogidos. Y el albergue, que antes era solo un lugar de acogida, se convirtió en una red, una idea viva. El nombre del proyecto también cambió. Pasó a llamarse Caminos de Clemente, porque él, aún ausente, seguía abriendo camino. Cierta mañana, algunos meses después de la partida de Clemente, Rodrigo despertó con un ruido de motor en el portón del albergue. Al salir, vio a un hombre alto, moreno, con la barba sin afeitar y una mirada desconfiada. Conducía una de las camionetas antiguas que ya debería haber sido retirada. Me dijeron que aquí es un lugar para empezar de nuevo, dijo el hombre con la voz quebrada. Rodrigo no preguntó su nombre, solo abrió el portón. Acoger se convirtió en instinto. Después de aquel día, decenas de otras personas llegaron de la misma forma, ninguna con grandes promesas, todas con historias que traían dolor y más aún, un inmenso deseo de no terminar así. Y fue ahí cuando Rodrigo comprendió, en la práctica, lo que Clemente siempre quiso decir. El albergue no estaba hecho de paredes, estaba hecho de puertas. Y en ese mismo mes, al revisar el antiguo cuarto de su padre, Rodrigo encontró el viejo cuaderno de anotaciones que Clemente cargaba aquella primera tarde en la concesionaria. Las páginas estaban amarillentas, llenas de cuentas escritas a mano, notas pegadas, nombres de personas, fechas de nacimiento, pequeñas frases que parecían oraciones disfrazadas. En un rincón de la contraportada estaba escrito con una caligrafía temblorosa: no guardo dinero, guardo promesas. Rodrigo sostuvo aquel cuaderno como quien sostiene un mapa del tesoro. Era, de cierta forma, el testamento más valioso que Clemente podría dejar. No hablaba de herencia, de posesiones, de patrimonio. Hablaba de gente, de pequeños milagros cotidianos. Y fue con ese cuaderno en las manos que Rodrigo decidió ampliar aún más el proyecto, llevar la misión de su padre a otros estados y luego, quién sabe, a otros países. Al fin y al cabo, como Clemente decía,
La necesidad no tiene fronteras y el amor tampoco. 2 años después, un reportaje emitido en cadena nacional contaba la historia del albergue Caminos de Clemente. Mostraba imágenes de las camionetas cruzando caminos de tierra para llevar medicamentos a comunidades aisladas, jóvenes enseñando a leer a adultos, y una cocina comunitaria que servía más de 300 comidas al día. La reportera, emocionada, concluía: un hombre simple que cambió la vida de miles, sin hacer ruido, sin pedir nada a cambio. Rodrigo vio la nota solo, en silencio, sentado en el porche donde su padre solía tomar café. Sintió orgullo, sí, pero también sintió un nudo en la garganta, porque en el fondo sabía que a Clemente nunca le habría gustado la fama. Él diría que el amor verdadero no necesita focos. Y quizás por eso mismo brilló tanto. Días después del reportaje, un señor apareció en el albergue con una bicicleta amarrada con alambre y un sombrero de ala torcida. Dijo que había pedaleado 5 días desde el norte del país, solo para conocer el lugar donde vivió el hombre del milagro callado. Rodrigo sonrió, invitó al señor a entrar, le dio agua fresca, almuerzo caliente y una cama para descansar. Esa noche, el hombre contó que un día, desesperado, casi se lanzó a un río, pero leyó en una carta dejada en 1900, un banco de plaza: no eres tu error, eres tu oportunidad. Era una de las cartas que Clemente escribía y esparcía por las ciudades por donde pasaba. Rodrigo nunca supo eso. Aquello era nuevo incluso para él. Y una vez más, tuvo la certeza: su padre dejaba rastros de luz donde nadie imaginaba. Hechos de palabras, gestos y fe. Cierta tarde, durante una actividad con los jóvenes del albergue, Rodrigo propuso que todos escribieran una carta a alguien que habían perdido. La idea era lidiar con el luto, con las nostalgias no dichas. Él mismo se sentó en un rincón y escribió a su padre. No pudo contener las lágrimas mientras escribía. Contó lo difícil que era vivir sin los consejos simples de Clemente, sin su forma de mirar el mundo, como quien busca lo que aún puede florecer. Pero también escribió sobre cómo, con cada nuevo rostro que llegaba al portón, sentía su presencia. Dijo: papá, te has convertido en verbo, verbo que acoge, que cree, que insiste. Guardó la carta en una cajita de 1900, madera en el altar improvisado que crearon en el fondo del albergue. Nadie la leyó, pero todo el mundo parecía entender, porque allí, en aquella tierra roja de Jalisco, Clemente aún era verbo, aún era semilla. Y entonces, una mañana azul y cálida como la del principio de la historia, llegó una nueva camioneta, blanca, reluciente, con el símbolo del proyecto estampado en el lateral y la frase «Misión Clemente», llevar el amor hasta donde el camino alcance, conducida por una joven exresidente del albergue que ahora era enfermera y voluntaria. Bajó del coche con una amplia sonrisa, diciendo que iban a abrir un puesto de atención móvil en las montañas del sur. Rodrigo observó desde lejos, con los ojos empañados y el corazón en paz. Era como ver un árbol dar frutos sin parar, incluso después de la estación. Él entendió que Clemente había vencido, no porque murió aplaudido, sino porque vivió con propósito. Y en el fondo, quizás era eso lo que el mundo necesitaba aprender de él, que la grandeza reside en los gestos que nadie ve. Un tiempo después, Teresa encontró entre las pertenencias de su padre una pequeña caja de metal oxidada. Dentro había monedas antiguas, una imagen de San Miguel, un trozo de papel doblado con algo escrito a mano y una piedrita negra, lisa como el vidrio. En el papel, la letra temblorosa de Clemente decía: «Cuando el mundo parezca demasiado duro, sujeta esta piedra. Me ayudó cuando necesité recordar que hasta lo más bruto puede moldearse con el tiempo». Teresa se quedó allí, en silencio, sosteniendo la piedra entre los dedos, como quien sostiene un pedazo de cielo condensado. Y allí, en ese instante,
Comprendió por qué su padre siempre andaba con los bolsillos llenos de cosas simples, porque cada una de esas cosas tenía un propósito, una historia, un sentido escondido. Él veía belleza en lo que nadie veía, y más aún, creía que todo, incluso lo que parece perdido, puede tener un nuevo comienzo. Rodrigo y Teresa continuaron dirigiendo el... No fue fácil. Hubo días en que las cuentas no cuadraban, en que las pérdidas dolían, en que la fe parecía demasiado pequeña ante el dolor del mundo. Pero entonces, alguien llegaba al portón con una historia, una esperanza, una petición, y ellos recordaban. Así lo hacía Clemente. Un día a la vez, un gesto a la vez, sin prisa, sin vanidad, solo con amor. Y quizás por eso fue tan grande, porque su vida estaba hecha de aquello que mucha gente olvida: constancia, compasión, valentía. En el 10º aniversario del albergue colocaron una simple placa de madera con la frase que él más repetía: quien siembra amor, cosecha eternidad. Y la clavaron en el suelo justo en la entrada, para que nadie olvidara jamás de dónde venían los caminos de Clemente. Hoy, si visitas aquel albergue en el interior de Jalisco, escucharás risas de niños corriendo por el patio, verás a jóvenes cuidando la huerta comunitaria, sentirás el olor a pan casero saliendo del horno temprano. Y en cada rincón, un pequeño homenaje vivo al hombre que lo empezó todo. Hay un banco de madera debajo del árbol más antiguo, donde muchos se sientan a pensar o a llorar, y donde, curiosamente, varios afirman sentir una paz que no pueden explicar. Algunos dicen que es solo el viento, otros que es algo más grande. Rodrigo prefiere creer que es su padre, allí sentado en espíritu, escuchando todo con ese silencio que reconforta, porque Clemente nunca necesitó muchas palabras para enseñar. Su existencia entera fue una carta abierta escrita con actos, y así termina, o mejor dicho, continúa, la historia de Clemente, el hombre que llegó con sandalias gastadas a una concesionaria de lujo y salió de la vida con el corazón lleno de nombres e historias que jamás serán olvidadas. No dejó mansiones, no escribió libros, no se hizo famoso, pero dejó algo que pocos logran: un legado, un camino de bondad trazado con pasos firmes, aunque silenciosos. Él enseñó que no importa cuánto intenten disminuir a alguien por fuera, la verdadera grandeza vive por dentro, y esa nadie puede quitarla. Clemente partió como vivió, humilde, terco, lleno de fe, y es por eso que donde quiera que haya ido, probablemente esté sentado en algún rincón con su sombrero de paja, observando el mundo con calma y sonriendo, porque al final el amor venció.